En un enclave que puede parecer silencioso, donde el Guadalquivir sigue su discurrir, encontramos a Esquivel, un lugar donde naturaleza y arquitectura alzan su voz al unísono gracias a Alejandro de la Sota. El eco de la misma llenó sus callejuelas, dotadas de fuentes, plazoletas, arriates y sus infinitos rincones hasta acabar penetrando en los hogares de los primeros colonizadores. Mujeres y hombres que llegaron al poblado para prosperar y dejarnos un legado que hoy, 75 años después, sigue vivo. Pero cuando dieron las parcelas, cuando dieron las tierras estas, lo primero que hizo el instituto unos berracones y estuvimos viviendo 2 años los berracones, hasta que acabaron el pueblo. Una vez que acabaron el pueblo, nos vinimos, antes de venir aquí, ya cada familia le dio, el Instituto de Colonización le dio una yunta de vacas para labrar la tierra, una yegua como medio de transporte y también para labrar la tierra, una vaca suiza para consumo de leche, todo eso, y aperos de labranza para labrar las tierras. Esa gente que está viviendo, algunos en chozas, otros en el campo, mucha gente que iba de un pueblo a otro según las necesidades del campo, familias que se desplazaban por aquella época, vinieron a este poblado y a otros como este, empezaron a habitar en unas casas donde no se llovían, donde estaban nuevas, donde tenían cocina. Imagínate el cambio de vida. Y claro, y el concepto ese de pensar también que lo tuviesen todo en el pueblo, no se tenían que desplazar para hacer compras, no se tenían que desplazar para ir al cole, ¿no? Me parece un concepto muy novedoso para el tiempo en que estábamos hablando y muy, como una vida muy sostenible. Que la vida aquí era que no necesitaban salir de aquí para tener todas las cosas básicas, incluso la formación. Esquivel fue uno de los más de 300 pueblos que el Instituto Nacional de Colonización creó, pero no estamos ante un poblado de colonización más. Siempre fue más que eso, pues Sota supo integrar su toque personal. Creó un lugar que emana belleza arquitectónica integrada al medio rural. Un lugar que nos evoca la antigua Andalucía, esos pueblos de cal y teja que abrigan y cobijan nuestra tierra. La obra de Alejandro de la Sota es reconocida a nivel internacional. Me he topado con gente que ha venido expresamente de fuera a visitar el pueblo. Eran estudiantes de arquitectura en una universidad en Berlín. Estamos hablando de que un pueblo que tiene 70 años y que ya estuvo pensado con esa novedad de unas calles peatonales y un anillo verde que rodea el pueblo, las plazoletas. Lo que él buscaba y lo que en todo el proceso y en toda su carrera es crear un ambiente donde la gente estuviera a gusto. Y para eso requería un respeto, primero un entendimiento de qué es, cómo vive la gente en estas regiones, y una vez entendido, pues tratar de introducir unas innovaciones, digamos, modernistas, pero siempre con un objetivo, que es que al final estuviera la gente a gusto. Y es lo que, desde mi punto de vista, cuando vienes a Esquivel, pues se ha conseguido. O sea, yo oigo cada vez más que después de 70 años los hijos de los primeros parceleros, de los que han vivido aquí, pues han tenido ese espíritu de felicidad y de colaboración. Entonces, yo diría que esa es un poco la experiencia que yo creo que los protagonistas tienen que ser los que lo han disfrutado. O sea, qué mejor arquitectura o lección de arquitectura que te la cuenten los que lo han vivido. Yo diría que esa es un poco la experiencia de Esquivel en la obra de mi padre, que insisto que con el tiempo va ganando fuerza porque la gente sigue disfrutando. Cada familia, pues, una casa con 400 metros aproximadamente de solar, la casa con 100 metros, la casa de 100 metros, más otras dependencias que había para el ganado. El pueblo estaba abierto por todos sitios, tú andabas por todos sitios. Las casas están hechas de forma que la puerta principal de las casas dan a unas plazoletas y a unas calles peatonales, y la parte trasera
por donde iban a entrar los animales, los carros y todo eso, son puertas accesorias donde se supone que no iban a andar las personas. Entonces, el concepto de encajar todo eso en la vida diaria, de que la vida de los niños y de las mujeres y de la gente del día a día fuese cómoda y las tareas del campo no interfiriesen en esa vida cotidiana, creo que era un concepto bastante novedoso. Y además, en el pueblo, en este y me imagino que la mayoría tenían sus puntos limpios, había un sitio donde la gente iba a tirar los residuos, tenía todas las calles asfaltadas, las calles principales estaban todas asfaltadas, cuando en aquella época la mayoría de los pueblos, incluido Alcalá, yo me he criado en Alcalá, las calles eran todas de tierra. Esta era la cuadra. Más para allá, otra igual, que yo le tapé la puerta, pero esa tiene su puerta cada una. Es el granero. Y después está el carretero, para donde se echaba todo lo que había. Los pueblos de colonización es como otro apartado de su trabajo. Entonces, para mí, el trabajo específico de los pueblos de colonización es maravilloso, porque dentro de que hay muchos pueblos de colonización, él, para mí, que intentó plasmarle personalidad a los pueblos. Siempre tenía cosas como más originalidad, algo diferenciador, y claro, y en Esquivel ya fue diferenciador, pero a tope. Casi al mismo tiempo, en la única televisión del lugar, por aquel entonces, situada en la cantina del pueblo, apareció un hombre con un halcón en su puño. Así irrumpió Félix Rodríguez de la Fuente por primera vez en la vida de los primeros colonizadores esquiveleños. Con su carisma, respeto y amor por la naturaleza, este hombre empapó las conciencias de aquellas vecinas y vecinos que, llegados de muchísimos rincones de la península, veían como alguien les hablaba de esos animales, parajes y entornos que obviamente ya conocían. Yo lo veía en la televisión, que era un fanático de su profesión. Los animales, hablaba de ellos como si fueran hijos de... Y pues, por los capítulos no me se quedarían muchos por ver. Félix Rodríguez de la Fuente fue alguien que vivió la naturaleza con pasión, y esa naturaleza y esa pasión que tenía la quiso transmitir, y también nos daba lecciones de qué se podía aprender de la naturaleza y disfrutaba, o sea, porque se le notaba en sus programas que disfrutaba. Pues realmente mi padre pues tenía pasión por arquitectura, la disfrutaba, era muy pedagógico, los escritos de mi padre los entiende un arquitecto muy sofisticado y alguien que no ha estudiado arquitectura nunca. O sea, de hecho, estoy oyendo historias de mi padre que yo creo que entienden más la obra de mi padre que muchos arquitectos. Entonces, porque el buen profesional yo creo que lo hace sencillo. Entonces yo creo que esa pasión, ese disfrute que Félix tenía por la naturaleza y la que tenía mi padre, pues yo creo que son trasladables, o sea, son comparables. Y luego es verdad que él tenía un respeto al entorno donde actuaba, y Esquivel, pues digamos, no llamaba la atención dentro de lo que era, siendo un arquitecto, lo que llaman del movimiento moderno, pues no hizo aquí una obra del movimiento moderno, por así decir, sino respetaba esa naturaleza donde intervenía, que también era un mensaje que Félix insistía mucho, ¿no? Cómo tenemos que respetar la naturaleza, y cuando intervenimos en ella, pues tenemos que tener mucho cuidado con el impacto que estamos teniendo, ¿no? Quizás, sin ellos saberlo, Alejandro de la Sota y Félix Rodríguez de la Fuente, desde ámbitos muy diferentes, enlazaron dos grandes pilares de la historia de este lugar. Como dice el azulejo del templete, es un pueblo donde se vive bien y la gente aquí vive bien, vive tranquila, vive a gusto. Aquí donde mejor se vive del mundo. Pueblecito chico, somos sobre 900 habitantes, nos conocemos todo el mundo es bueno, pues somos una familia, y se vive
tranquilo, aquí se vive muy bien. Se ama lo que se conoce, dijo una vez Leonardo da Vinci, y puede ser que ese desconocimiento esté propiciando poco a poco la desaparición de un patrimonio humano, artístico y arquitectónico surgido en la segunda mitad del siglo XX. Por eso, desde la Asociación Cultural Surarte, mediante este proyecto, hemos acercado la herencia dejada por esas dos grandes figuras a los vecinos y vecinas más jóvenes y recientes de Esquivel. Me preocupa un poco que se vaya perdiendo poco a poco esos elementos que le han dado al pueblo esa característica y esa personalidad. El conocimiento lleva a valorar las cosas y después tienes que transmitirlo. Tú puedes saber mucho, pero si tú te lo guardas para ti, te vas a ir con eso, ¿no? El mensaje es que hay que cuidarlo, o sea, si queremos el patrimonio hay que cuidarlo, pero se cuida lo que se valora y lo que se disfruta. Entonces yo creo que el primer paso está dado, es decir, el esfuerzo que hay que hacer es que las siguientes generaciones, dentro de otros 70 años, haya gente que esté viviendo en este pueblo y lo siga disfrutando. Y para eso obviamente hay un trabajo de sensibilidad que yo creo que en Esquivel se ha logrado. A través de este proyecto que hemos llevado a cabo en Esquivel, hemos intentado unir dos figuras tan aparentemente diferentes como fueron Rodríguez de la Fuente y Alejandro de la Sota, naturaleza y arquitectura. Pronto, cuando nos comenzamos a trabajar aquí en Esquivel, entendimos y vimos que estos dos mundos se unieron aquí en el diseño que Alejandro de la Sota hizo en este pueblo. Alejandro de la Sota mezcló esa naturaleza que tanto quería Rodríguez de la Fuente, que tanto nos enseñó él a amar, a respetar y a cuidar en este pueblo, para que la gente, aparte de vivir, vivieran a gusto, vivieran bien. Esto lo hemos llevado a cabo a través de una serie de talleres intergeneracionales donde hemos intentado acercar la figura de estas personas a los participantes, pero sobre todo a los más jóvenes, aquellas personas que por edad no conocen estas dos figuras. De este proyecto quedará para el pueblo no solo el mural que hemos hecho aquí, quedará ese sentimiento de orgullo y de bienestar en el pueblo para que dentro de 20, 30 o 50 años la gente de aquí sigan portando el estandarte de Esquivel con orgullo y admiración por todo el mundo. Yo creo profundamente en el inconsciente colectivo. Yo creo que el alma, el espíritu de todos los seres humanos forma como un tejido poderoso que envuelve todo el planeta y que de alguna manera es el que pervive. Yo creo que quien aporta más a esa alma colectiva, a ese acervo cultural colectivo, a ese ser vivo, palpitante, impalpable, que es el ente de la cultura viviente universal, de alguna manera pervive y de alguna manera obtiene un billete para la eternidad.